Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y cuando muchos pensaban que la selección peruana iba a bajar las revoluciones después de los últimos resultados, arrancó oficialmente una nueva etapa para la bicolor. Aunque como también se los contamos, las expectativas por esta blanca y roja están totalmente por los suelos. Y es que el plantel dirigido por Mano Menezes ya partió rumbo a Miami para preparar los amistosos internacionales ante Haití y España en esta fecha FIFA de junio. Sin embargo, lo hicieron en total silencio, sin llamar demasiado la atención de los medios nacionales y menos de la hinchada nacional. Sabe, estos dos partidos van a servir muchísimo para medir qué tan avanzado está realmente este proceso de renovación que intenta levantar el nivel de una selección que venía dejando bastantes dudas. La delegación nacional mejoró durante la madrugada y una de las grandes novedades pasa por las ausencias importantes que golpearon la convocatoria. Miguel Araujo y Alex Valera quedaron fuera por lesión, algo que obligó al comando técnico a mover piezas de emergencia. Y ahí aparece el nombre de Max Loren Castro, joven atacante de Sporting Cristal, que terminó metiéndose en la lista después de sus compromisos con el equipo bajo Pontín, un llamado que, como era de esperarse, empezó a generar bastante hype entre los hinchas rimenses, porque muchos sienten que ha merecido una oportunidad hace rato. Otra novedad que también suena más fuerte que nunca es la incorporación directa de algunos futbolistas que llegarán de frente a Estados Unidos, como el caso de Libersone, André Carrillo, Eric Noriega y Vasco Sawyer. Todos ellos se sumarán en Miami, buscando integrarse rápido al grupo antes del choque frente a Haití. Torren indicar que el entrenador brasileño quiere aprovechar estos amistosos para probar variantes y empezar a encontrar una base pensando en las próximas eliminatorias americanas rumbo al Mundial del 2030. Antes de subir al avión, el propio entrenador brasileño habló sobre las bajas y dejó una frase que resume bastante bien el momento físico del plantel. Según explicó, el desgaste acumulado durante toda la temporada ya empieza a pasar factura, y varios futbolistas vienen sintiendo la carga de tantos partidos. Algo lógico, pero que igual preocupa porque la selección no tiene demasiado margen para seguir perdiendo jugadores importantes. Y dentro de los que buscan ganarse un lugar, aparece Renzo Garcés. El defensa nacional atraviesa tal vez uno de los mejores momentos de su carrera profesional, y quiere aprovechar al máximo la confianza que le viene dando el técnico brasileño. Como se los avisamos hace semanas atrás, el central ya está en carpeta de hace tiempo, y ahora tendrá la chance de consolidarse enfrentando a rivales bastante exigentes, porque más allá de que Haití pueda parecer como un partido accesible en el papel, nadie en la interna lo toma como una pichanguita. Y hablando justamente de este amistoso, Perú enfrentará a Haití este viernes 5 de junio en el New Stadium de Miami desde las 7 de la noche hora peruana. Un partido que servirá para sacar primeras conclusiones del ciclo que recién empieza Mano Menezes. La bicolor requiere mostrar otra cara después de varios encuentros donde el funcionamiento colectivo dejó bastante que desear, especialmente en defensa y generación de jugadas en el ataque. El último antecedente de Perú tampoco ayuda demasiado al optimismo. El empate 2 frente a Honduras dejó sensaciones divididas. Aunque Jairo Vélez terminó siendo uno de los pocos rescatables gracias a sus goles, las críticas cayeron con todo al plantel patrio. Por su parte, Haití también llega después de igualar ante Islandia y utilizará este amistoso como preparación para sus próximos desafíos internacionales en la Copa del Mundo. Una de las frases que más llamó la atención en las últimas horas fue la de Jesús Pretel. El volante que atraviesa un momento positivo en Liga de Quito reconoció que el presente no es el ideal, pero aseguró que el grupo aún mantiene la confianza de revertir esta situación. Además destacó lo que significará enfrentar posteriormente a España, rival al que calificó prácticamente como un lujo para cualquier futbolista peruano. Porque claro, después del partido frente a Haití, la selección viajará a México para medirse ante la selección española, en la que probablemente será la prueba más complicada del arranque de este nuevo proceso de Mano Menezes. Ahí realmente veremos para qué está Perú y cuánto logra avanzar el técnico brasileño en este día de juego que poco a poco intenta instalar. Y mientras tanto los hinchas siguen divididos en redes sociales. Algunos creen que esta renovación requiere más paciencia, mientras que otros ya empezaron a cuestionar varias decisiones del comando técnico. Lo cierto es que estos amistosos podrían marcar muchísimo el ánimo del entorno de cara a lo que se viene. Veremos entonces si nuestra bicolor logra dar ese golpe de confianza que tanto necesita o si las dudas seguirán creciendo alrededor del equipo de todos. Y en el Miguel Grau, Sport Boys logró cerrar su participación en el torneo de apertura con una victoria sufrida por la mínima frente al Comerciantes Unidos. El partido fue bastante trabado. Aún así, el cuadro rosado acabó regalándole una alegría a toda su gente en los minutos finales. Durante la primera mitad, el encuentro se hizo muy luchado en la mitad de la cancha y casi no hubo ocasiones claras para ninguno de los dos. El balón iba y venía, pero faltaba precisión en los últimos metros y eso hacía que el partido se vuelva bastante cortado por momentos. Con pocas ideas en ofensiva y demasiada fricción en cada pelota dividida, ninguno conseguía romper líneas ni generar verdadero peligro.
Pasaban los minutos y tanto Rosados como Comerciantes dejaban la sensación de estar jugando una pichanguita muy cerrada, sin claridad ni sorpresas en ataque. Se fueron al descanso dejando bastante que desear en cuanto al espectáculo. Para el complemento, Boys salió contra actitud y adelantó algunos metros intentando hacer daño. Sin embargo, Comerciantes también respondió y no quiso arreglar nada en el Callao. Cuando todo hace indicar que el empate estaba prácticamente firmado, apareció Carlos López para cambiar la historia. A los 86 minutos, el delantero controló muy bien la pelota dentro del área visitante. Se acomodó rápidamente y sacó una definición imposible para el arquero Córdoba. Golazo que terminó haciendo explotar todo el Milgrao y desatando la locura entre los hinchas porteños. Con este triunfo, Boys suma 3 unidades importantísimas que le permiten alejarse de la zona de descenso, mientras que por el lado de las Águilas Cutarbinas siguen esperanzados en llegar a una Copa Internacional el próximo año. Y Melgar terminó regalándole una alegría enorme al pueblo rojinegro luego de remontarle 3-1 a la Alianza Atlético en Arequipa, con Bernardo Cuesta apareciendo en el momento clave y Johnny Vidales liquidando todo en el cierre. Los hinchas del dominó explotaron en alegría. Los dos equipos llegaron obligados a sumar pensando en la tabla acumulada, porque nadie quería arrancar el clausura dejando puntos en el camino ni complicarse más adelante en la pelea internacional. El cuadro Churre sorprendió desde el arranque, manejó mejor la pelota y antes de los 10 minutos generó la primera ocasión clara mediante un disparo peligroso de Ariel Muñoz que Jorge Cabezudo alcanzó a sacar con una volada tremenda. Y cuando parecía que el equipo arequipeño reaccionaba, Cuesta casi rompe las redes con una chalaca espectacular pasando la media hora, aunque la pelota terminó yéndose muy cerca. Después cayó un baldazo de agua fría para los locales, porque sobre los 43 minutos Juan Escobar terminó desviando la pelota hacia su propia portería y adelantó inesperadamente al equipo visitante. Pero el complemento Melgar adelantó sus líneas, tomó completamente el control y comenzó a encerrar al equipo Churre. Cuesta empató a los 63, luego reventó el travesaño minutos después, y finalmente Johnny Vidales apareció a los 89 y a los 93 minutos para asegurar una remontada importantísima. De esta manera el dominó cerró quinto con 28 puntos, mientras que los Churres acabaron octavos con 21. Veremos si este impulso alcanza para el clausura, porque el hincha rojinegro vuelve a ilusionarse con pelea del título luego de 11 años. Y en Universitario Deportes el ambiente sigue bastante caliente, porque como se los veníamos contando, el balance de este arranque de temporada dejó más preocupación que tranquilidad entre los hinchas cremas. El equipo tuvo momentos donde parecía reaccionar, especialmente en algunos pasajes de la Copa Libertadores, pero al final todo terminó con un golpazo. Dependían de sí mismos para seguir con vida en el torneo continental y terminaron quedándose fuera de todo, incluso sin boleto para la Copa Sudamericana. Y por si fuera poco en la Liga 1, tampoco lograron sostener el ritmo, acabando lejos de la pelea, mientras su acérrimo rival, Alianza Lima, celebró el torneo Apertura delante de toda su gente en Matute. Por eso mismo en ATE ya entendieron que el segundo semestre no permite margen de error. Con un solo torneo por disputar, la dirigencia estudiantil y el comando técnico vienen acelerando el scouting para reforzar varias posiciones del plantel. Y una de las novedades que empezó a sonar con fuerza en las últimas horas es la aparición de Piero Magallanes como posible alternativa para Héctor Cooper. Y es que en la Liga 1 Max revelaron que Universitario ya empezó a moverse para conocer la situación contractual del futbolista del Sport Huancayo. Todavía no existe una oferta oficial ni negociaciones avanzadas, pero el jugador ya tendría claro que desde ATE viene siguiendo de cerca su rendimiento. Todo va a indicar que el cuerpo técnico lo considera una pieza interesante por sus características ofensivas y su capacidad para moverse por distintas zonas del campo de juego. Y justamente el nombre de Magallanes empezó a ganar más fuerza que nunca después del último cruce entre Universitario y el Rojo Matador. A pesar de la victoria crema por 2-1, el atacante nacional dejó una buena impresión anotando el descuento y mostrando desequilibrio durante varios tramos del encuentro. Hasta ahora suma 3 goles y una asistencia en la temporada 2026, números que para muchos pueden parecer discretos, pero que igual llaman la atención considerando el contexto de su equipo. Además, algo que gusta bastante en ATE es su polifuncionalidad. Puede jugar abierto por las bandas, detrás del delantero o incluso como interior ofensivo si el sistema lo necesita. Y eso toma más importancia porque al parecer Héctor Cooper estaría evaluando modificar el esquema táctico para el torneo clausura, dejando de lado por momentos el 3-5-2 que no terminó de convencer del todo. Ahí Magallanes aparece como una alternativa capaz de darles muchas variantes a un equipo que por momentos se volvió bastante predecible. Y otro detalle que empuja esta búsqueda tiene relación directa con el retiro inesperado de Martín Pérez Guedes. La salida del volante argentino nacionalizado peruano dejó un espacio importante en el mediocampo y por eso en Universitario Deportes sienten que necesitan un futbolista con recorrido, capacidad asociativa y llegada al área. Por eso Magallanes encajaría dentro de ese perfil, aunque tampoco será sencillo sacarlo del Sport Huancayo. ¿Por qué?
porque el jugador tiene contrato vigente hasta finales del 2027, y si la U realmente quiere concretar este fichaje, tendrá que romper el chanchito para negociar su salida. No será una operación barata, y eso ya empezó a generar bastante debate entre los hinchas cremas, sobre todo porque muchos esperan nombres de mayor impacto para el Clausura. Pero ojo, porque Magallanes no solo viene destacando en la Liga 1, también ya tuvo participación con la selección peruana, ingresando desde el banco de suplentes en el amistoso ante Bolivia disputado el año pasado en diciembre, donde incluso logró marcar uno de los goles de la victoria nacional. Ese antecedente también suma dentro de la evaluación que hace Héctor Cooper. Pero claro, la novela de refuerzos no acaba allí. La U sigue trabajando en más nombres pensando en cambiarle la cara al equipo merengue para la segunda mitad del año. Como se informó recientemente, hay varios futbolistas que vienen siendo vinculados con el cuadro crema, y en algunos casos ya muestran avances importantes. Uno de ellos es Adrián Quirós, el jugador de los Chancas. Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta, vocero no oficial de la directiva crema, Universitario ya envió carta formal para conocer las condiciones del futbolista y evaluar seriamente su incorporación. Incluso se comenta que su cláusula de salida rondaría los $300.000, cifra que obligaría a los mandamases cremas a analizar muy bien esta inversión, mientras que otra alternativa que aparece en carpeta es la de Nicolás Previtali, el volante argentino que actualmente juega en el Atlanta de la segunda división y que además compartió equipo con Gain Fara, interesa bastante para reforzar la zona de contención. Así lo contó el periodista deportivo José Varela en Linkeados, aunque también aclaró que aún no existe una decisión definitiva porque el comando técnico del argentino sigue evaluando más opciones para ese puesto. Pero sin duda el nombre que más viene quemando en las redes es el de Raúl Ruiz Díaz. Como se los avisamos en el video anterior, el delantero nacional tendría muchísimas ganas de regresar a Universitario y ahora habría predisposición de ambas partes para volver a conversar después de varias diferencias que alejaron su entorno en el pasado. Al parecer la posibilidad de verlo nuevamente con camiseta merengue ya no parece tan imposible como antes. En el video anterior también les informamos de las posibilidades de que el volante ofensivo Piero Quispe y el chileno Rodrigo Ureña vuelvan al equipo crema en este segundo semestre son reales, por lo que veremos cómo avanzan las negociaciones, porque como decíamos en la U, no se pueden equivocar más. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Sin embargo, más allá de todos los nombres que vienen sonando en AT, lo que realmente tiene en suspenso al Polo Crema es la posible llegada de un nuevo delantero extranjero. Porque como se les veníamos contando, en la U, sin de que requiere un atacante que marque diferencias en el torneo clausura, se quieren pelear seriamente el título nacional y su tetracampeonato. Aunque ojo, porque según contó Gustavo Peralta, Héctor Cooper no habría quedado tan incómodo con lo mostrado por Héctor Fertoli y hasta lo de Sekoga Sama. Entonces, quién sabe si finalmente ambos continúan en el plantel y el único que termina saliendo es Miguel Silveira, al que aparentemente ya le habían bajado el dedo completamente. De todas maneras, en AT siguen revisando alternativas para reforzar el ataque y por eso en las últimas horas apareció un nombre que empezó a ganar comentarios entre los hinchas. Según reveló el comunicador Kiyoshi Kubo, en Desde las Gradas a la Cancha, un representante sacó el nombre de Renzo López como opción para Universitario pensando en el torneo clausura 2026. Y claro, apenas salió esa información, varios comenzaron a investigar quién era realmente ese delantero uruguayo, porque incluso hubo un detalle que llamó mucho la atención en las últimas horas. Sucede que futbolistas del actual plantel merengue, como Lisandro Azugaray y Matías Divinieto, vienen siguiendo a este atacante en Instagram, algo que para muchos hinchas ya encendió las alarmas y empezó a quemar las redes sociales. Porque claro, cuando pasan esas cosas, inmediatamente aparecen las especulaciones sobre conversaciones internas o posibles acercamientos. Ya, pero ¿quién es este Renzo López? Si revisamos su perfil, encontraremos que nació en Montevideo, Uruguay. Tiene 32 años y mide aproximadamente 1,92 m, el típico 9 poste que tanto le gusta al técnico argentino Héctor Cooper. Es un clásico delantero centro de área, fuerte físicamente y con bastante presencia dentro del área rival. Actualmente pertenece al Vitória de Brasil y su valor en el mercado ronda los 445.000 euros, aunque hace algunos años llegó a alcanzar una cotización mucho más alta. Su carrera ha sido bastante movida. Salió a las divisiones menores de Nacional de Uruguay, pero después pasó por varios clubes y ligas bastante distintas. Fue en Rentistas de Uruguay, en el Racing de Montevideo, Extremadura de España, Al Fayad de Arabia Saudita, el Tigre de la Argentina, Independiente del Valle de Ecuador y ahora está en Brasil. O sea, estamos hablando de un delantero que ya tiene bastante recorrido internacional y experiencia en contextos muy distintos. Si revisamos sus números en general, tampoco son tan malos. En toda su carrera profesional, acumula más de 70 goles en campeonatos de liga y tuvo su etapa más goleadora entre el 2016 y el 2020.
Incluso en Ecuador llegó a tener momentos interesantes con Independiente del Valle. El problema aparece cuando uno revisa su presencia reciente en el Brasileirao 2026. Ahí es donde empiezan las dudas, porque en Vitória prácticamente no ha tenido continuidad. Apenas disputó 7 partidos, solo uno como titular, sumando poco más de 100 minutos y marcando apenas un gol. Encima sus estadísticas ofensivas no ayudan demasiado. Tiene bajo promedio de gol, poca participación y números discretos en duelos aéreos, algo que sorprende bastante considerando que justamente su altura debería ser una de sus mayores fortalezas. Otra cosa que preocupa muchísimo son las lesiones. En las últimas temporadas sufrió varios problemas físicos, especialmente musculares y lumbares. Esta temporada incluso tuvo una lesión vertebral que lo dejó afuera de las canchas por varias semanas. También arrastró molestias en el muslo y anteriormente acumuló distintas lesiones que le quitaron continuidad. Y claro, eso en un torneo tan intenso como la Liga 1 puede convertirse en un riesgo importante. Ahora, futbolísticamente hablando, sí parece encajar bastante bien en lo que busca Héctor Cúper. Como sabemos, el técnico argentino apuesta por equipos sólidos, pragmáticos y ordenados tácticamente, ya sea usando línea de 3 o un 4-4-2 clásico, donde requiere un delantero que aguante de espaldas, pelee físicamente y sirva como referencia ofensiva. Ahí Renzo López podría cumplir perfectamente ese rol. Además, en el esquema del profe, tendría sentido con ese 9 de área que fija centrales y que aprovecha centros laterales. Su potencia física ayudaría bastante en la presión alta y en las transiciones rápidas, algo que Cúper intenta trabajar bastante de su llegada. Encima, en teoría, podría complementarse bien con delanteros más móviles como Alex Valera o volantes que llegan desde atrás como Jairo Concha. Pero claro, tampoco se puede ignorar el otro lado de la moneda. Su actualidad goleadora deja dudas y llegar a un club tan exigente como la U, donde cualquier empate ya genera hate en redes, no sería sencillo. Si encima arrastra problemas físicos y falta ritmo, la adaptación podría complicarse muchísimo más. Eso sí, hay un detalle clave en toda esta historia. Se viene comentando, López habría sido ofrecido como posible agente libre para el Clausura, y ahí cambia totalmente el escenario, porque si llega gratis, será una apuesta de bajo riesgo para los directivos cremas. Distinto sería si la U tuviera que romper el chanchito para pagar un traspaso importante. Por ahora no hay nada cerrado, es solo un ofrecimiento, y a lo mucho podríamos decir que está en evaluación. Renzo López encaja tácticamente con la idea de Cúper, pero su presente genera muchísimas dudas entre todos los hinchas merengues. Aunque también en las últimas horas el vocero no oficial de la administración de la U, Gustavo Peralta, también indicó que Gianluca Lapadula estará en carpeta de los dirigentes merengues. Veremos entonces si finalmente se convierte en el delantero extranjero que llegue a ATE o si termina siendo solamente otro nombre más dentro de esta larguísima novela del mercado crema. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.